Las islas nos ofrecen una oportunidad inmejorable para descubrir los curiosos caprichos evolutivos de ecosistemas alejados de los continentes. En muchos de estos paraísos insulares, seres pequeños, mansos y escurridizos pueden llegar a convertirse en auténticos titanes. Quédate con nosotros para descubrirlo. Hola, bienvenido a Paleomanía. En el vídeo de hoy viajaremos hasta las Islas Baleares, en el Mediterráneo occidental, y dentro de estas nos centraremos en Menorca. Tras sus concurridas playas y rocosa orografía, esta isla nos esconde los restos de un verdadero gigante. Hablamos de la especie Nuralagus rex, un conejo de dimensiones ciclópeas que vivió en la Menorca del final del Mioceno y principios del Plioceno. Este gigantesco animal se suele utilizar como ejemplo de lo que se conoce como gigantismo insular, una tendencia ecológica por la cual ciertas especies de tamaños modestos alcanzan tallas verdaderamente descomunales tras quedar aisladas en ecosistemas isleños. Solo con echar un vistazo rápido a los restos de Nuralagus podemos ver que fue inmenso, con más de medio metro de longitud y pesos del orden de 12 kilogramos, lo que supondría más de 6 veces el peso medio del conejo común actual, la especie Oryctolagus cuniculus. Nuralagus rex desarrolló una gran cantidad de adaptaciones a los paleoecosistemas menorquines, buena parte de las cuales estuvieron relacionadas con la pérdida de agilidad y la reducción en la agudeza de muchos de sus sentidos. Este animal no sería capaz de sprintar como las liebres y los conejos actuales, pues su rígida columna vertebral sería muy poco flexible y apenas podría extenderse, algo clave para los lagomorfos a la hora de correr y hacer quiebros. Además, ciertos caracteres de sus extremidades nos indican que su postura fue plantígrada, es decir, que apoyaba completamente en el suelo sus pies y manos al caminar. Sus capacidades aeróbicas y pulmonares se vieron muy reducidas, pero es que además su vista y audición distaron mucho de las de los conejos del continente. Por ejemplo, sus cuencas oculares nos indican que los ojos de Nuralagus rex serían bastante parecidos en tamaño a los del actual Oryctolagus cuniculus, a pesar de la más que apreciable diferencia de tallas entre ambas especies. Acompañando a esta pérdida de capacidades sensoriales y motrices, además, el conejo gigante de Menorca vería también reducidas las dimensiones de su cerebro en proporción a su propio tamaño. Pero esto no es algo nuevo en las islas, pues otros mamíferos insulares típicos del registro fósil europeo también muestran marcadas reducciones del tamaño de su neurocráneo, como la especie Myotragus balearicus, una cabra enana que vivió en las Baleares hasta hace apenas unos pocos milenios, o el ciervo enano Candiacervus cretensis, del Pleistoceno de la isla de Creta. Los conejos que quedaron aislados en Menorca ante la relativa ausencia de depredadores terminaron por dar origen tras miles de generaciones a la especie Nuralagus rex, menos ágil y mucho más lenta. No obstante, ¿cómo llegaron estos antiguos conejos a la isla? La historia, aunque no lo parezca, os sorprenderá. Para descubrirlo, deberemos viajar hasta el último piso del Mioceno, el Mesiniense, que abarca aproximadamente desde hace unos 7,2 hasta hace unos 5,3 millones de años. Prácticamente al final de este intervalo temporal, hace unos 5,6 millones de años, tuvo lugar un evento clave. El estrecho de Gibraltar, la franja de apenas unos pocos kilómetros que separa el océano Atlántico del Mediterráneo, se cerró. En apenas un milenio, como el agua perdida por evaporación en este mar es notablemente mayor al aporte hídrico de los ríos, el Mediterráneo se secó prácticamente en su totalidad.
Tan solo unas pocas zonas profundas siguieron cubiertas con aguas hipersalinas, hostiles para la mayor parte de las formas de vida. De repente, islas como Malta, Córcega o Menorca quedaron conectadas por tierra al continente y, además, el tránsito terrestre entre África y Europa se convirtió en una realidad. Enormes migraciones tuvieron lugar en estos momentos, muchas de ellas claves para poder entender la distribución actual de ciertos grupos faunísticos en el Viejo Mundo. Este evento se conoce como Crisis Salina del Messiniense y probablemente sería durante los primeros siglos de este escenario cuando los conejos llegaron a Menorca. En unos pocos siglos, la cuenca mediterránea se convirtió en un enorme desierto de sal, inerte e intransitable. No obstante, apenas unos 300.000 años después, justo al final del Mioceno, tuvo lugar un nuevo evento que prácticamente de la noche a la mañana le devolvió el prestigio al mar Mediterráneo. Hablamos de la que se conoce como inundación zancliense, un influjo repentino de aguas atlánticas hacia los desiertos salinos mediterráneos de dimensiones bíblicas. Según parece, el caudal que en estos momentos atravesó el antiguo estrecho de Gibraltar fue superior al del actual río Amazonas en 3 órdenes de magnitud. Se calcula que en apenas un par de años, el Mediterráneo volvió a recuperar cerca del 90% del agua que había perdido, y las islas volvieron a separarse del continente. Por si el desierto salino no era suficiente, las poblaciones de Nuralagus quedaron aún más incomunicadas con el mundo externo. Pero, ¿qué le ocurrió al conejo gigante de Menorca? Ya sabemos en qué circunstancias apareció, pero ¿cuándo se extinguió? Más adelante, ya bien entrado el Plioceno, las primeras bajadas y subidas del nivel del mar asociadas ya a la inminente glaciación pleistocénica conectaron por momentos entre sí a 2 islas baleares, Mallorca y Menorca. Nuralagus Rex había perdido una gran cantidad de habilidades motrices y sensoriales al adaptarse a los tranquilos paleoecosistemas menorquines, por lo que quizá simplemente se viese incapaz de competir con las nuevas especies llegadas de Mallorca. Entre estas encontramos a Hypnomis onicensis, un lirón gigante que también experimentó gigantismo insular, solo que en la isla vecina. Este animal también nos ha permitido descubrir que estas versiones gigantes isleñas de las pequeñas alimañas del continente alcanzaron grandes tamaños no mediante la aceleración del ritmo de crecimiento, sino mediante la prolongación de la etapa de la vida en la que aumentaban de talla. Además, estos roedores no solo serían más grandes, sino también más longevos. A mediados del Plioceno, los conejos gigantes desaparecen por completo del registro fósil de Menorca. Había terminado su existencia, aunque no así su leyenda. Como siempre, os dejo un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!